Hola, es un gusto volver a saludar a su servidor Francisco Copado, una vez con una palabra para un oído que escucha. Esta mañana me inquietó una palabra que estaba leyendo en el capítulo Génesis, capítulo 25, donde el tema más principal de ese capítulo para sus servidores cuando Esaú vende su primogenitura, menosprecia su primogenitura, rogándole a Jacob, su hermano, que eran gemelos los dos, un potaje, un guisado que él guisó, que él hizo. Jacob, regresando Esaú cansado del camino, del campo, le rogó, porque vio atractivo el potaje, le rogó a Jacob que le diera de comer, y Jacob, sabiendo que su nombre es un usurpador o suplantador, creo que con esa intención, creo yo, me imagino que hizo eso, ya calculando el aspecto de él recibir los privilegios de primogenitura, porque primogénito tenía derechos y privilegios en el Antiguo Testamento, de recibir la herencia doble, como doble herencia, y de guiar el sacerdocio doméstico. Y Esaú se rindió, le vendió, le dio la primogenitura, a la cual se la pidió Jacob, y menospreció, despreció la dignidad con que... Esto ya estaba escrito, obviamente. El Señor ya omniscientemente había declarado lo que iba a suceder, había dicho a su mamá de estos dos jóvenes lo que iba a suceder más adelante, que el mayor iba a servir al menor. Quiero apoyarme en esto porque hace muchos años atrás, pastoreando en el Estado de México, en Tlalnepantla, la iglesia que sigue estando allá en Barrientos, estamos nosotros frente al reclusorio Barrientos. Teníamos una iglesia creciente, estábamos creciendo de una manera impresionante. Pasamos cosas y experiencias maravillosas ahí, pero también terribles y tristes. Y de buenas a primeras les expropiaron el terreno al hermano que nos estaba prestando ahí frente al reclusorio de Barrientos, el gobierno del estado. Nos quedamos sin iglesia, nos fuimos en ese entonces a una cochera de una casa, y ese mismo hermano que nos prestaba ese terreno es abogado, tiene influencias y vive en una zona privilegiada de plusvalía ahí en Tlalnepantla. Me ofreció una ocasión que abriéramos la iglesia ahí en ese lugar de plusvalía y de gente adinerada, para que entrara gente de dinero, creyentes con posición económica muy estable. Hiciéramos ahí la congregación, que tenía la influencia para poder conseguir algún terreno y buscarlo. En ese momento, meditando, dije, buena idea, pero inmediatamente recobré el sentido del propósito de mi llamado y no me dejé de llevar por ese plato de lentejas. Al contrario, aunque me fue ofrecido, le dije al hermano, mi llamado no es ahí. Mi llamado de un principio ha sido ir a las clases marginadas, a las personas de espíritu pobre que escuchen el Evangelio, y no porque los ricos no lo escuchen, sino que yo no busco posición económica, yo no busco el privilegio, ni el estatus económico, ni la estabilidad económica, yo busco almas, soy pescador de almas, pescador de hombres, y veo que Barrientos tiene una enorme necesidad porque allí hay drogadicción, allá hay delincuencia y hay muchas cosas en ese lugar, las cuales necesitan del Evangelio, y Dios me ha llamado a esa clase de marginada porque mi inicio como ministro fue en basureros, fue en el hospital de lepra, fue en varios lugares donde ahí iba y compartía el Evangelio, y ese es mi corazón, inclinado al llamado que me ha hecho en ese tipo de clases. No busco posición económica, no busco economía, no busco lugares en donde yo pueda tener un estatus económico. Y lo dejamos. Y hasta ahora la iglesia sigue estando ahí, en Barrientos. Es lamentable hoy que varios hermanos pierdan su dignidad, cristianos, por un buen puesto de trabajo, por fama, por querer de alguna manera apoyar políticamente a gobernantes, por un terreno, por materiales para construcción, por materiales eléctricos o tecnología, que tengan que
rendir su dignidad a esas cosas. Cuando Dios es el proveedor y cuando Dios de alguna manera nos da esas cosas por añadidura si buscamos su reino. Si oímos y atesoramos y guardamos su palabra. He visto de hermanos cantantes cristianos que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne por la fama, por la industria, mercadotecnia cristiana, y que algunos se han arrepentido y han vuelto nuevamente a recobrar realmente el llamado que Dios les ha hecho. Hermano, no vendas tu dignidad, no menosprecies la vestimenta con que Dios te ha vestido como heredero y coheredero con Cristo. Dios es bueno y Dios te proveerá de lo que de alguna manera necesitas si así Él es su obra. No necesitamos de alguna manera de fama, de poder, de estatus. No busquemos eso. No busquemos que sean cubiertas nuestras necesidades vendiendo nuestra dignidad, menospreciando nuestra dignidad. Hay gente que busca muy buenos puestos de trabajo, muy buenas posiciones, avergonzándose del Evangelio, menospreciando la dignidad, haciendo cosas ilícitas por debajo del agua, siendo cristianos. Es lamentable, hay algunos que se han arrepentido y otros que han llevado las consecuencias cuando eso se hace no de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que esta palabra que yo te doy, ojalá te edifique. Piense 2 veces el hecho de que se te ha propuesto con atractivo, con deseos atractivos del corazón carnal, veas aquellas cosas que puedes adquirirlas, negando a Jesús delante de los hombres o avergonzándote del Evangelio. Deja que Dios añada lo que necesitas. Él conoce tu necesidad antes de que de alguna manera se la hables. Iglesia, si andas buscando lugar donde congregarte, si andas buscando lugar donde comprar terreno y edificar, amados, si es de Dios, Dios lo va a proveer. Pero jamás va de alguna manera a hacer algo injusto, porque Dios es justo. No menospreciemos el llamamiento de Dios. Sigamos en el caminar que el Dios nos ha llamado. Así que, dentro del camino del Señor, es mejor que nuestra conciencia no nos acuse de llegar o de poseer algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, que descansar en una almohada con una conciencia tranquila, sabiendo que estamos haciendo bien la voluntad de Dios. No neguemos al Señor. No menospreciemos el Evangelio ni la vestimenta con que Él nos ha vestido de amor. Él es digno, nosotros debemos ser dignos. Vayamos y caminemos de acuerdo a su voluntad. Ahí te lo dejo. Espero haberme hecho saber, entender y edificarte. Si algo faltó a decir, si algo se habló de más, hermano, soy un ser humano. Pero este es mi sentir. Esto es lo que quisiera compartirles. Y así es como yo lo recibo. Esta es una palabra para uno que escucha. Dios te bendiga.